Existen toneladas de historias sobre juegos de Pokémon hackeados, algunos de ellos realmente interesantes, como el de una versión en la que obtienes un fantasma como inicial. Algunas son historias tontas sobre personas que mueren después de terminar el juego, o que el juego empieza a hablar con ellos. Dios, ¿no leen lo que escriben? Bueno, estoy divagando. Me interesé en estos juegos hackeados que aparentemente estaban en cualquier tienda de segunda mano, en internet o siendo obsequiados por personas sin hogar a la primera persona que vieran en la calle. No tuve el placer de conocer a estas personas espeluznantes, simplemente encontré este cartucho en particular en un contenedor de basura cuando el camión de la basura chocó contra el contenedor de mi vecino. Vi el juego y le pregunté al basurero si podía tomarlo. A él no pareció importarle. Fue tirado después de todo. Por supuesto, consulté con mi vecino para confirmar si realmente no lo quería, aunque parecía perplejo, como si nunca lo hubiera visto en su vida. Lo agarró su hijo, un niño pequeño que vio el Charizard en la portada, gritando: «Pokémon, lo quiero, mamá». Pero su madre le dijo que no, ya que yo lo había encontrado. Ni siquiera tenía un Game Boy después de todo, solo le gustaba Pokémon. Sin pensar más, simplemente me fui a casa, mirando la etiqueta del cartucho en el camino. Solo una versión roja. La etiqueta estaba ligeramente rasgada sobre el cuello del Charizard. Pero eso era de esperarse, es un juego muy antiguo después de todo. Tenía la versión azul cuando era niño, así que estaba un poco ansioso por ver las diferencias, aunque mínimas, que tenía la versión roja. Estaba bastante decepcionado por lo que vi cuando apareció la pantalla de título. Era un hack. Los hacks eran geniales y todo, pero no tenían ningún valor monetario. Los originales ya eran bastante valiosos y yo quería jugar al rojo original, no a esta cosa. Oh, bueno, era gratis, también podría intentarlo. Sin embargo, el nombre era extraño. ¿Rojo estrangulado? Eso no tiene sentido, ni siquiera en una descripción morbosa de alguien siendo asfixiado, ya que la gente se pone azul cuando se ahoga, no roja. ¿Quién sabe? Tal vez hubo un par de juegos por ahí y me topé con la versión roja. Sin embargo, cuanto más pensaba en esto, más me interesaba. Mi decepción inicial se convirtió en curiosidad. Quería saber qué había hecho el creador e iba a notar todo lo que veía. La primera rareza que noté fue en la pantalla de inicio. Tenía un Charizard al lado del entrenador, en lugar de un Charmander. Además, el Pokémon nunca se movía, como lo hacían las versiones originales. Solo seguía estando el Charizard. Incluso después de 5 minutos esperando, seguía sin cambios. Encogiéndome de hombros, presioné el botón de inicio, notando que el Charizard no emitió su grito característico, como se suponía que debía hacerlo. Vi que había una opción continuar, así que pensé en hacer lo que todos hubieran hecho con los juegos usados: ver qué había hecho el propietario anterior. Parpadeé con sorpresa. ¿No? ¿Qué quieres decir con no? El juego no me dejaba continuar sin importar qué. Aunque en el cuarto intento escuché el grito del Charizard, silencioso y apenas audible, pero ahí estaba. Encogiéndome de hombros, decidí presionar nuevo juego, como lo habría hecho después de revisar el archivo anterior de todos modos. La pantalla se quedó en negro durante un rato, sin Profesor Oak, sin tema de inicio, nada. Finalmente, la pantalla volvió, mostrando un dormitorio, 2 camas, 2 televisores y una computadora en la esquina. Mi sprite era el habitual, consistente con la versión original roja. Tenía curiosidad por saber por qué no me preguntaba mi nombre, aunque lo entendí cuando abrí el menú de pausa y noté que mi entrenador se llamaba Steven. No, este no es mi nombre real o alguna tontería como esa. El juego no es consciente de sí mismo, ni está embrujado, al menos no que yo sepa.
Simplemente ya tenía un nombre elegido. Curioso, vi que tenía la cantidad inicial de dinero y no tenía medallas. Sin embargo, el protagonista no era Red. Su cabello era más largo, casi llegándole a la mitad de la espalda. La sonrisa habitual de Red fue reemplazada por una sonrisa confiada. Honestamente, encontré este sprite mucho más genial que el de Red. Luego revisé sus Pokémon. Un Charmander. Era de nivel 5, llamado Mickey. No tenía nada extraño. O debería decir ella. Con el nombre y todo, las estadísticas iniciales de un Charmander. Solo sabía arañazo y látigo. Cosas básicas. El juego parecía relativamente normal. Volviendo al juego, caminé por la habitación, notando el cabello largo de Steven atrás. Estaba presente en la parte posterior de mi sprite de entrenador. No reconocí la casa, pero bajé las escaleras para ver más. Abajo había otro entrenador, que me habló en el instante en que bajé. Asumí que este Mike era mi rival, predeterminado por el juego. Probablemente un reemplazo de Blue. Aunque pensé en el dormitorio que tenía 2 camas, y me di cuenta de que no solo eran rivales, eran hermanos. Hablaron de un lado a otro, el diálogo básico, convertirse en un maestro Pokémon, atraparlos a todos, cosas así. Antes de tener una pequeña discusión sobre cuál es mejor, Charmander o Squirtle, lo que por supuesto condujo a la batalla de introducción, como la pelea contra Blue en el laboratorio. Bastante simple, arañazos y placajes hasta que gané simplemente porque ataqué en el primer turno. Tomé nota de lo mejor que el sprite de Steven se veía en combate, a diferencia del de Red. Una pose diferente, su cabello parecía estar flotando en el viento. Una mejora breve y menor, pero aún así me gustaba. Salí de la casa después de algunas bromas más con mi hermano. Saliendo a Pueblo Paleta, yendo hacia el este, descubrí que esto era realmente Pueblo Paleta. La casa estaba simplemente a las afueras hacia el oeste. Noté que no había un campo de hierba misterioso como en el Pueblo Paleta normal. Deambulando, decidí entrar a la casa de Red. Su madre estaba dentro, y cuando hablé con ella, comentó lo guapo que se veía Steven, con la esperanza de que su hijo lo admirara como un modelo a seguir para cuando él se convirtiera en entrenador el próximo año. Lo que por supuesto me llevó a darme cuenta de que el juego tuvo lugar un año antes que el Pokémon original. Red incluso estaba arriba, jugando con su Super Nintendo en su habitación, comentando: yo también seré el mejor cuando sea mi turno. Me estaba empezando a gustar este hack. Era interesante, una aventura completamente nueva, un personaje diferente. Diablos, incluso Steven parecía tener una historia con la gente de su pueblo, una reputación, una personalidad más allá de un protagonista silencioso. La gente de la ciudad hablaba con él como una persona, entablando conversación, no solo soltando tonterías de tutoriales. Incluso la hermana de Blue tenía un nuevo diálogo. Parecía tener una relación con Steven, ya que el diálogo terminó con un beso y un corazón sobre su cabeza. El profesor Oak simplemente me deseó lo mejor, dándome la Pokédex para ayudarme en mi aventura. No me lo pidió porque fuera la razón detrás de mi aventura como en cualquier otro juego de Pokémon. Me lo dio por amabilidad, algo para ayudarme en mi camino, un regalo. Me gustaba más y más con cada segundo. El juego parecía tener una historia real ahora. Yo era alguien, no un simple protagonista cualquiera. No era una hoja en blanco que podía ser reemplazada sin previo aviso. La historia era diferente, aunque el juego real permaneció sin cambios. Fui al norte, como se suponía que debía hacerlo. Fui de pueblo en pueblo, ganando las medallas, recibiendo el elogio de los líderes de gimnasio. La fama de Steven incluso parecía extenderse, ya que algunos NPC hablaban como si lo conocieran. Usé a Mickey para cada batalla, y ella estaba creciendo sorprendentemente rápido. Manejó a Brooke con facilidad, incluso venció a Misty sin ningún problema. Ella no se vio tan afectada por los ataques super efectivos como otros Pokémon. Hizo más daño que un Charmander normal, incluso
se convirtió en un Charizard al nivel 25. Sin embargo, las cosas comenzaron a ponerse raras tan pronto como llegué a Pueblo Lavanda. Lo sé. Pueblo Lavanda es el foco detrás de cada historia espeluznante y cosa por el estilo, pero era el único lugar que era notablemente diferente. No hubo invasión del equipo Rocket, lo cual me pareció extraño, aunque recordé que esto fue hace un año, por lo que la invasión no ocurriría hasta la época de Red. Traté de ingresar a la torre Pokémon con el objetivo de obtener un Gastly, pero fue entonces cuando todo empezó a ponerse raro. Steven no entraría en la torre Pokémon sin importar lo que hiciera. Esto fue extraño, quiero decir, hay un millón de lugares en Kanto en los que realmente no tienen la necesidad real de entrar. Pequeñas casas al azar, con nada más que niños NPC, por ejemplo. ¿Por qué Steven no entraría aquí? Con un encogimiento de hombros, pensé que no necesitaría un Gastly, ya que Mickey podía manejar casi cualquier cosa. Así que, simplemente seguí mi camino. Pueblo Lavanda no tenía otro propósito, más que un lugar de paso, con un centro Pokémon. El juego progresó normalmente desde allí. Los gimnasios restantes cayeron y finalmente me dirigí a la Elite 4. Los derroté fácilmente. Al igual que con Blue, mi hermano Mike estaba allí antes que yo. Iniciando la batalla por el campeonato, Mickey barrió con facilidad el suelo con ellos. Las secuelas de la batalla fueron bastante agradables. Nada de la tensión que estaba presente entre Red y Blue al final de su partida. Los hermanos se felicitaron por su progreso y se dieron la mano. Antes de que la pantalla se volviera blanca, sin Salón de la Fama y los créditos. Cuando volvió a la pantalla, estaba de nuevo en la casa. Los dos hermanos estaban frente a la computadora, conversando entre ellos. Estaba un poco perplejo, así que presioné no para ser cauteloso. Me di cuenta de que esto simplemente continuaría en un bucle hasta que presionara sí, así que lo hice, solo para ver qué pasaba. La pantalla cambió en la animación que se muestra cuando dos personas intercambian Pokémon, lo que me pareció un poco extraño, ya que estaba solo, pero como sea, esto era lo que realmente tenía que pasar aparentemente. Mickey fue primero. Observé perezosamente mientras comenzaba a viajar por el tubo comercial. Eso me hizo dar un sobresalto. El ruido repentino resonó en mi silencioso dormitorio, debido a que el volumen estaba muy alto. Al mirar la pantalla, noté que el juego parecía haberse congelado. Mickey todavía estaba en la mitad del intercambio, pero el juego no estaba haciendo nada. Con un suspiro, simplemente apagué el juego, preguntándome cuándo fue mi último punto de guardado. Cuando el juego se volvió a encender, miré por un momento la pantalla de inicio. No había ningún Charizard al lado del entrenador. Al presionar iniciar, vi que la opción nuevo juego estaba ausente, dejando solo la opción continuar. Esto fue extraño, por decirlo menos. Así que lo seleccioné. El juego comenzó sin siquiera mostrar mis estadísticas como de costumbre. Me quedé boquiabierto ante lo que vieron mis ojos. El tema de Pueblo Lavanda empezó a escucharse, reproduciéndose de manera normal. La pantalla se desvaneció lentamente en la oscuridad. Steven estaba en la torre Pokémon, lo que hizo que la música fuera aún más extraña, ya que la torre tenía su propia música. Steven estaba parado frente a una lápida, sin hacer nada. Preguntándome qué había pasado, estaba presionando A. Confundido, traté de caminar, dándome cuenta de que tenía el control en ese momento. Abrí el menú de pausa, revisé mis Pokémon. Mickey se había ido. No solo Mickey, todos los Pokémon. Nada, no tenía nada. El Pokédex estaba en el menú,
Su bolsa estaba vacía. Honestamente preocupado, revisé su tarjeta de entrenador. No tenía dinero, no tenía medallas. Su tiempo de juego fue de 8.795 horas, lo que era imposible, ya que solo había iniciado sesión 30 horas antes. Pero eso no fue la peor parte. Su imagen, la imagen del apuesto, seguro y joven entrenador, era diferente. Sus ojos estaban en blanco, su rostro ligeramente inclinado hacia abajo. Esa sonrisa suya había desaparecido por completo, reemplazada por una falta de expresión. Ese largo cabello suyo, antes en un estado perfecto, ahora estaba desordenado y descuidado. No pude mirarlo más. Cerré el menú. Me dispuse a salir de la torre, pero con cada paso que daba y me alejaba de la lápida, la pantalla parpadeaba, como cuando envenenaban a uno de tus Pokémon. Tragando saliva, volví a mostrar la tarjeta de entrenador. Su imagen empeoraba a cada paso que daba. Bajaba más y más la cabeza, se le caía el hombro, se inclinaba. Para cuando salí de la torre, él estaba de rodillas, con las manos en la cara y el cabello sobre él. Ya había adivinado lo que estaba pasando, pero esto lo aseguro. Empecé a juntar algunas cosas en mi mente. Siempre me había preguntado por qué no había un campeón en los juegos originales, además de tu rival. ¿Por qué tú, el protagonista, tuviste que vencer a tu rival cuando acababa de entrar sin un campeón anterior al que desafiar? Entonces me llamó la atención. La respuesta estaba justo aquí. El anterior campeón se dio por vencido. Su preciosa Mickey aparentemente estaba muerta, y con ella también murió una parte de él. Su Pokédex, los otros Pokémon, sus medallas, su fama, todo lo tiró a la basura. En ese año, el año que me perdí, el año de donde vinieron todas esas horas, incluso hice los cálculos. Hay 8.765 horas en un año. Suma eso a mis 30 de antes y coincide. Aún así, el juego siguió adelante. Esto debería haber sido un final, pensé. Quiero decir, ¿qué más podía hacer? No tenía Pokédex, ni Pokémon, nada. ¿Qué se suponía que debía estar haciendo? Hablé con todos en el pueblo, pero todos dijeron cosas similares. Steven nunca les respondió, y todos simplemente decían las mismas cosas una y otra vez. No podía dejar el juego ahora. Todo esto era tan extraño. Curioso, me dirigí hacia la hierba alta, y finalmente me peleé con un Rattata. No se envió ningún Pokémon, solo el spray de Steven. Me preguntaba cómo lucharía. La batalla terminó sin que pasara nada. Esto fue ciertamente interesante, y sucedió con todos los Pokémon que encontré. La música nunca cambió tampoco, no importa dónde fuera. La música de pueblo o la banda salía de los parlantes, siguiéndome. A veces disminuía un poco la velocidad, a veces no. Busqué en toda canto, en cada ciudad. Hablé con todos, preguntándome qué demonios tenía que hacer. Mi frustración se mezclaba con la atmósfera deprimente de todo esto, haciendo que la experiencia en conjunto fuera desconcertante. Pero no podía dejarlo ahora. Sin embargo, estaba empezando a enojarme un poco. Nadie me decía nada, además de darme sus condolencias y tratar de darme artículos como limonada o café. Cada uno se encontró con... Me abofeté por idiotez. Me di cuenta de que la respuesta probablemente estaba frente a mí. Pueblo Paleta. Sin embargo, cuando fui allí, lo que de hecho me llevó mucho tiempo, tener que caminar, sin Pokémon con los que poder volar, ni la bicicleta. Steven solo parecía moverse a la mitad de la velocidad normal. No fue muy diferente, pero intenté hablar con el profesor Oak.
Luego probé la hermana de Blue. La mamá de Red ni siquiera me hablaba en absoluto. Sin otro lugar en mente a donde ir, caminé hacia el oeste, encontrando la casa del inicio, a la que nunca había entrado desde que dejé Pueblo Paleta. Dentro estaba Mike, pero hablar con él era igual de inútil. Reflexioné por un momento. Si este era realmente el final, Steven condenado a no hacer nada más que vagar por tanto en la miseria, atormentado por los recuerdos, obligado a escuchar las preocupaciones de todos sobre él. Como último esfuerzo por hacer algo, fui al dormitorio y me acerqué a la cama. La pantalla se desvaneció negro por un momento, pero luego volvió a aparecer lentamente. El mundo tenía un tinte negro. El spray de Mike yacía en la otra cama. Asumí que esto significaba que era de noche. ¿Hacer qué? No tenía idea. Intenté inspeccionar todo en la habitación, pero no pasó nada. Tan pronto como salí de la casa, otro diálogo apareció. ¿Qué demonios? Algo que podría ser cualquier cosa. Deambulando traté de salir de Pueblo Paleta de la manera habitual. No iría más lejos. Probé las casas. Arqué una ceja ante eso, olvidando por un momento de que esto no era un juego de Pokémon real. La vulgaridad me tomó por sorpresa. Seguí mirando a mi alrededor, pero no había ningún lugar al que pudiera ir, hasta que accidentalmente pisé el océano y Steven entró. Solo la mitad superior de su sprite era visible, como los nadadores que se encuentran en el gimnasio de Ciudad Celeste. No sabía que podías nadar. ¿El que falta? ¿Falta uno? Hice una pausa por un momento y pensé, no podía querer decir algo como eso. No podría referirse a eso. No había probado el truco de mi signo en este hack todavía, pero encajaba demasiado bien. Eso tenía que ser lo que quería decir. Nadé todo el camino hacia Isla Canela. Empecé a sentir que algo andaba mal, más de lo que ya estaba. La música de Pueblo Lavanda se había detenido. No había ningún ruido, no había ningún Pokémon. Seguí adelante, encontrando la costa de Isla Canela, y de repente ¿qué demonios? Steven no hizo nada. Solo ordenó que esa atrocidad de datos rotos se uniera a él. No, le ordenó que se convirtiera en su propiedad. Y así lo hizo. Todo esto me perturbaba cada vez más. Al revisar el menú de inicio vi que mi signo no estaba en mi equipo Pokémon. Se había convertido en un objeto en mi bolsa, lo que hacía que las cosas fueran aún más extrañas. Revisé la tarjeta de entrenador. Steven estaba de espaldas, con el pelo largo colgando detrás de él. Las manos en los bolsillos, nada más. Recordando lo que dijo al comienzo de esta noche, me di cuenta de lo que tenía que hacer. Nadé hasta dirigirme al noroeste, a otro lugar, a Pueblo Lavanda. En el camino noté que todos los entrenadores extrañamente no miraban a Steven. Todos giraban cuando pasaba, incluso aquellos que normalmente estaban estáticos. Traté de hablar con uno y me dijo. Todos dijeron lo mismo, aunque uno dijo algo que me dio escalofríos. Mis manos estaban sudando en este punto. Steven estaba a punto de intentar lo imposible, algo que algunos verían como un crimen contra la naturaleza, y muchas de estas personas compartían esa opinión. Me armé de valor. Pensé, es solo un juego, y lo iba a terminar. Me tomó una eternidad llegar a la torre Pokémon, pero finalmente llegué. Respiré hondo, me dirigí hacia la lápida. Recordé cuál era.
La imagen de Steven de pie ante ella quedó grabada en mi mente después de todo. Primero traté de inspeccionarlo. No pasó nada. Con un trago de saliva, abrí el menú y seleccioné a mi signo de la bolsa. Esto me recordó cuando el profesor Oak te decía mágicamente que no podías usar un objeto clave en algún lugar, como cuando usabas la bicicleta en un edificio, aunque el mensaje esta vez era diferente y incluso peor. ¿Qué demonios obtuve? No sabría decirte. El juego me quitó el control del personaje. Sin que presionara ningún botón, Steven comenzó a dejar la torre por su cuenta, caminando paso a paso. La música del pueblo, la banda comenzó de nuevo cuando dejó la torre y comenzó su terrible, lento y largo viaje en contra de mi voluntad. Cada vez que cruzaba una de las fronteras, donde la música se supone que debería cambiar a otra, se volvía progresivamente más lenta, más y más inquietante. Cuando llegué a Ciudad Celeste era un estruendo demoníaco. Solo miré fijamente, tratando de adivinar hacia dónde se dirigía, pero se estaba volviendo más y más obvio. Pueblo Paleta. La música casi se había detenido cuando llegué allí. Estaba tocando nota por nota. Fue exactamente donde lo había adivinado. Fue directo a su propia casa, adentro y escaleras arriba. En este punto no había música. Steven se movió paso a paso, deteniéndose en la cama de su hermano, volteándose hacia él. Al principio pensé que el juego se congeló. Él no hizo nada, simplemente se quedó allí parado y no podía moverlo. Sin embargo, descubrí que podría abrir el menú de pausa. Estaba aterrorizado por mirar, pero no pude detenerme. Seleccioné su tarjeta de entrenador. Se oyó un gruñido bajo, como el grito distorsionado de un Pokémon. Steven me miraba de nuevo, directamente a la pantalla. Estaba encorvado, su flequillo oscurecía su rostro, su cabello estaba salvaje. Entre su flequillo ni siquiera había una cara en absoluto, solo negro, puro negro. Dos ojos rojos me miraban directamente hacia adelante, una sonrisa blanca que contrastaba con la oscuridad. Eso no fue todo. Su nombre ahora era... No podía apartar la mirada. Mis ojos estaban pegados a los suyos, sin romper el contacto visual durante algún tiempo. Mi visión se estaba volviendo borrosa hasta que no podía ver muy bien. Mi cara se humedeció. Estaba llorando, como un niño. No había nada que pudiera hacer para contener las lágrimas. Estuve con este chico desde el principio. Lo guié hasta la grandeza y luego me vi obligado a ver su declive después de un trágico accidente. Y ahora, él era esto, esta cosa, esta abominación. Lo vi volverse loco. Conteniendo mis lágrimas, secándome los ojos, cerré la tarjeta de entrenador y traté de guardar el juego. A este punto, solo quería dejarlo. El juego me informó que esto era imposible. El menú de pausa no se cerraba, sin importar lo que hiciera. Así que sin otra opción, revisé la bolsa. No pasó nada. Revisé mis Pokémon y había uno. Un solo sprite de la pantalla. Tenía 0 HP. Su estado era... Su nombre era... Lo seleccioné y me dieron la bienvenida con 4 opciones. Mis dedos temblaban. Seleccioné estrangular y el menú se cerró, mostrando a Steven en la habitación nuevamente.
La consola se apagó sola. Yo estaba más estupefacto que asustado en este punto. Con un poco de sorpresa, la volví a encender. La pantalla de título mostraba al maníaco, Steven, y un Charizard en estado de descomposición. Presioné inicio y luego continuar. Todo lo que vi fue una vista amplia de Pueblo Paleta, que mostraba la casa de Steven al oeste, la hierba alta rodeándola, esas piedras inamovibles bloqueándola del resto de la ciudad. La imagen era completamente estática, sin música, sin movimiento, antes de volverse blanca y volver a la pantalla de título. Estaba como cuando lo puse por primera vez. Un entrenador y un Charizard. Intenté presionar continuar,